Nunca imaginé que una caja de cartón pudiera destruir 4 años de mi vida. Pero déjame empezar desde el principio, porque si te cuento esto sin contexto, vas a pensar que estoy loca. Y tal vez lo estuve. Tal vez fui la mujer más ciega de todo el continente. Esa mañana de marzo olía a café de olla y a tierra mojada. Había llovido toda la noche en mi pueblito. Uno de esos lugares pequeños donde todos conocen tus secretos menos tú misma. Me levanté temprano, como siempre, porque los hábitos de maestra jubilada no se borran fácil. 40 años de pararte a las 5 de la mañana te marcan el cuerpo de una forma que ni la muerte del hombre que amaste puede cambiar. Julián llevaba 4 años muerto. 4 años, 3 meses y 17 días, para ser exacta. Pero ¿quién cuenta? Verdad. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza de café negro y el sobre blanco que ya tenía preparado desde la noche anterior. $400. Ni más, ni menos. La misma cantidad que enviaba cada primer lunes del mes a don Ernesto y doña Lidia. Mis suegros. Los padres del hombre que me dejó viuda con una deuda que, según ellos, Julián había acumulado durante años. Una deuda de casi $20.000. Créeme cuando te digo que al principio no lo entendí. Julián era contador. Organizado hasta la obsesión. El tipo de hombre que guardaba cada recibo de gasolina en carpetas ordenadas por año. Pero cuando murió, de ese infarto que se lo llevó en 3 minutos mientras desayunábamos huevos revueltos, sus padres aparecieron con papeles. Con lágrimas. Con historias de préstamos que Julián les había pedido para mantener nuestra casa a flote. Y yo, tonta, viuda, destrozada, les creí. 48 pavos. 48 meses de enviar dinero de mi pensión a esa pareja que nunca me quiso. Que siempre me miraron como si yo hubiera robado a su hijo en lugar de haberlo amado durante 35 años. Ese lunes estaba lista para hacer el pago número 49. Tomé mi bolsa, guardé el sobre y caminé hacia la puerta. La humedad de la lluvia había dejado el piso del porche resbaloso, así que bajé con cuidado los 3 escalones de madera que Julián nunca terminó de barnizar. Otro proyecto pendiente. Otra promesa incumplida. Fue entonces cuando la vi. Beatriz, mi vecina de toda la vida, cruzaba la calle con una velocidad que no le había visto en años. Tenía 73 años y las rodillas de alguien que había trabajado en el campo desde los 12, pero esa mañana caminaba como si la persiguiera el diablo. Elena gritó antes de llegar a mi jardín. Elena, espera. Me detuve con la mano en la reja. Beatriz llegó jadeando. Tenía los ojos húmedos, pero no de llanto sino de algo más. Urgencia. Miedo. Culpa. No envíes ese dinero, me dijo agarrándome del brazo. La miré sin entender. Beatriz, ¿qué te pasa? Estás temblando. Ella miró hacia los lados, como si alguien pudiera escucharnos en esa calle vacía a las 7 de la mañana. Julián me hizo prometer, dijo con voz quebrada. Me hizo jurar que esperaría. Que te dejaría vivir tu duelo. Pero ya no puedo más, Elena. 4 años viéndote destruirte por una mentira. El corazón se me detuvo. El café que había tomado me subió a la garganta. ¿De qué hablas, Beatriz? Revisa el auto de Julián. El baúl, Elena. Revisa el baúl. El auto de Julián. Ese sedán color vino que había estado cubierto con una lona azul en el garaje desde el día del funeral. Ese auto que olía a su colonia, a los caramelos de menta que siempre guardaba en la guantera, a los viajes de domingo que hacíamos a visitar a los nietos. No había podido tocarlo. No había podido ni mirarlo. Beatriz me apretó la mano. Él sabía, Elena. Julián sabía que sus padres te harían esto. Lo sabía y te dejó la verdad. Solo que nunca encontraste dónde la escondió. Me solté de su agarre y caminé hacia el garaje. Las piernas me temblaban tanto que cada paso se sentía como caminar sobre arena movediza. La llave del candado estaba donde siempre, en el clavo oxidado junto a la puerta. El garaje olía a polvo, a aceite viejo,
A tiempo detenido. Ahí estaba. La lona azul cubría el auto como una mortaja. Extendí la mano y sentí la tela áspera, húmeda en algunas partes por las goteras del techo que nunca arreglé. Julián, murmuré. ¿Qué me escondiste? Jalé la lona con un movimiento que levantó 4 años de polvo. Tosí. Me ardieron los ojos. Pero ahí estaba su auto, intacto, como si él fuera a entrar en cualquier momento a encenderlo. Caminé hasta la parte trasera. Mis dedos encontraron la manija del baúl. Respiré profundo. El baúl se abrió con ese sonido metálico que conocía tan bien. Adentro había una llanta de repuesto, cables de arranque, una manta vieja que usábamos en los picnics de verano. Nada especial. Nada extraordinario. Pero Beatriz había dicho el baúl. Me incliné más. Levanté la alfombra negra que cubría el piso del compartimento. Y ahí, escondida en el hueco de la llanta de refacción, encontré una caja de cartón sellada con cinta adhesiva. Mi nombre estaba escrito en la tapa. La letra inconfundible de Julián. Esas letras que había visto en miles de notas de amor, de listas de supermercado, de tarjetas de cumpleaños. Para Elena Vargas. Ábrelo cuando estés lista. Me senté en el piso frío del garaje, con la caja en las manos, temblando como una hoja. 4 años. Había pasado 4 años pagando una deuda mientras esta caja me esperaba en el silencio. ¿Qué hubieras hecho tú? Dime, si pudieras. Escríbelo en los comentarios. Porque yo me quedé ahí, paralizada, sin saber si quería la verdad o si prefería seguir en mi ignorancia. Pero ya era tarde para elegir. Rompí la cinta con dedos temblorosos. Y lo que encontré dentro cambiaría cada verdad en la que había creído durante 4 años. Yo levanté la tapa de la caja con manos que ya no me obedecían. El olor fue lo primero que me golpeó. Papel viejo, tinta de bolígrafo, y debajo de todo eso, el fantasma de la colonia de Julián. Esa mezcla de madera y cítrico que usó durante 35 años de matrimonio. Que impregnaba sus camisas, sus almohadas, el interior de su auto. Que yo buscaba en las noches de insomnio hundiendo la cara en su ropa, tratando de convencerme de que seguía vivo. Pero no lo estaba. Y esta caja era la prueba de que me había dejado más de lo que yo sabía. Adentro había carpetas. Muchas. Algunas amarillas, otras azules, una roja que se asomaba desde el fondo como una advertencia. Encima de todo, estados bancarios doblados con precisión militar. Fotos. Recibos viejos con fechas que se remontaban a décadas atrás. Y una carta. Un sobre blanco con mi nombre escrito en letras que reconocería hasta ciega. Las mismas letras que firmaban las tarjetas de aniversario. Las mismas que garabateaban listas del supermercado los domingos por la mañana. Las mismas que me dejaban notas en el espejo del baño diciendo buenos días, mi reina. El sobre estaba sellado. Como si Julián hubiera tenido miedo de que el viento se llevara las palabras antes de que yo pudiera leerlas. Lo abrí con dedos torpes. El papel adentro era grueso, de esos que compras cuando quieres que algo dure para siempre. 3 páginas escritas a mano. La fecha en la esquina superior era de 6 meses antes de su muerte. 6 meses. Había escrito esta carta mientras desayunábamos juntos, mientras veíamos las noticias de la noche, mientras me besaba la frente antes de dormir. Había cargado con este secreto durante 6 meses y nunca me dijo nada. Empecé a leer. Mi querida Elena. Si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. Y si conozco a mis padres como creo conocerlos, probablemente ya te han hablado de una deuda. Una deuda terrible que debemos. Una deuda que solo tú puedes pagar ahora que me fui. Perdóname por no tener el valor de decirte estas cosas en vida. Perdóname por ser un cobarde. Por elegir la paz falsa en lugar de la verdad difícil. Por proteger a los que no merecían protección mientras tú te sacrificabas sin saberlo. Elena, necesito que me escuches con atención. Que leas estas palabras despacio. Que las dejes asentarse en tu mente antes de reaccionar. No existe ninguna deuda.
Nunca la hubo. Las letras se volvieron borrosas. Parpadeé, pero no eran mis ojos los que fallaban. Eran las lágrimas que caían sobre el papel, haciendo que la tinta se corriera como si llorara conmigo. Leí la frase de nuevo. No existe ninguna deuda. Nunca la hubo. Y otra vez. Nunca la hubo. El aire del garaje se volvió espeso, caliente, irrespirable. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí, que el techo bajaba, que el auto de Julián crecía hasta aplastarme contra el concreto frío. $400 al mes. 48 meses. Mi mente hizo el cálculo sin que yo se lo pidiera. Los números aparecieron como un golpe en el estómago. Casi $20.000. $20.000 enviados a don Ernesto y doña Lidia para pagar una deuda que no existía. $20.000 que me costaron noches sin dormir, medicamentos sin comprar, visitas a mis nietos canceladas porque no tenía para la gasolina. $20.000 que significaron usar los mismos zapatos durante 3 años, comer arroz con frijoles 6 días a la semana, poner plástico en las ventanas durante el invierno porque no podía pagar la calefacción. Las rodillas me cedieron. Caí al piso del garaje sin soltar la carta. El concreto estaba helado, húmedo por las goteras que nunca arreglé porque el dinero se iba hacia aquella supuesta deuda. El polvo se levantó a mi alrededor como una nube gris, metiéndose en mi nariz, en mi boca, en mis pulmones. No podía respirar. No podía pensar. Mis suegros. Don Ernesto con su sonrisa amable y sus historias de la guerra. Doña Lidia con sus tamales de Navidad y sus abrazos que olían a talco de bebé. Esos 2 ancianos que me llamaban hija y me besaban la mejilla y me agradecían con lágrimas en los ojos cada vez que les enviaba el dinero. Gracias, Elenita. No sabes cuánto nos ayuda. Si no fuera por ti, perderíamos todo. Mentiras. Cada palabra. Cada lágrima. Cada abrazo. Mentiras calculadas, ensayadas, perfeccionadas durante 4 años. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas. Porque necesito saber que alguien más está aquí conmigo en este garaje frío. Que no estoy sola con esta verdad que me aplasta como una roca. Seguí leyendo la carta, aunque las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Si mis padres te dijeron que existe una deuda, están mintiendo. Lo sé porque fui yo quien manejó las finanzas de la familia durante 30 años. Nunca les debimos nada. Al contrario. Yo los ayudé económicamente durante décadas, pagándoles la casa, los médicos, las vacaciones. Pero nunca fue suficiente. Nada era suficiente. Elena, mis padres no son las personas que crees conocer. No son los abuelos amorosos ni los suegros comprensivos. Son manipuladores expertos que han perfeccionado su técnica durante toda su vida. Y yo, tu esposo cobarde, fui su primera víctima. Dejé la carta sobre mis piernas. Necesitaba aire. Necesitaba agua. Necesitaba que alguien me dijera que esto era una pesadilla, que iba a despertar en mi cama con el olor del café llenando la cocina. Pero el olor que me rodeaba era de polvo y aceite viejo. Y la verdad que tenía entre las manos era real como el concreto bajo mi cuerpo. Volví a tomar la carta. Las últimas líneas estaban escritas con una letra más pequeña, más apretada, como si Julián hubiera tenido miedo de que el papel se acabara antes de decir todo lo que necesitaba. Hay una carpeta marcada en rojo. Ábrela. Ahí está todo lo que necesitas saber sobre quiénes son realmente mis padres. Busqué la carpeta roja con manos que ya no sentía como mías. Estaba al fondo de la caja, escondida debajo de todo lo demás, como si Julián hubiera querido que fuera lo último que encontrara. La saqué. Era más pesada de lo que esperaba. El cartón estaba desgastado en las esquinas, manchado de café en una orilla. Había sido abierta y cerrada muchas veces. Julián había vivido con esto durante años. La abrí, pero la luz era escasa y mis ojos estaban llenos de lágrimas. Sin embargo, vi que encima de los documentos había un sobre pequeño. Pero había algo más en la carpeta.
Un sobre pequeño, delgado, con mi nombre escrito en la parte de afuera. Lo abrí. Adentro había una llave. Una llave pequeña, dorada, con un número grabado en el metal. Y una nota escrita en la letra de Julián. Esta llave abre una caja de seguridad en el banco. Número 342. Ahí está el dinero que ahorré durante 30 años. El dinero que mis padres nunca supieron que existía. El dinero que es tuyo, Elena. Solo tuyo. Úsalo para vivir. Para viajar. Para ver a tus nietos. Para comprarte esos zapatos nuevos que nunca te compraste porque estabas pagando una deuda que no existía. Y cuando mis padres vengan a pedirte más dinero, porque van a venir, Elena, siempre vienen, quiero que les digas algo de mi parte. Quiero que les digas que ya no hay nada para ellos. Que se acabó. Que la hija que tanto usaron, que tanto exprimieron, finalmente despertó. Y que yo, su hijo cobarde, finalmente encontré el valor para decir la verdad. Aunque fuera desde la tumba. La llave pesaba en mi mano como si estuviera hecha de plomo. Me levanté del piso del garaje. Las rodillas me crujieron, la espalda me dolió, pero no me importó. Guardé la carta, la carpeta roja y la llave en mi bolso. Y salí del garaje con pasos que ya no temblaban. Porque Julián tenía razón. Ya era hora de despertar. Yo no dormí esa noche. La llave dorada brillaba sobre mi mesa de noche como una estrella caída, como una promesa, como una acusación. La miraba fijamente en la oscuridad de mi cuarto, escuchando el tic-tac del reloj de pared que Julián había comprado en nuestro 10º aniversario, preguntándome cuántas veces él se había quedado despierto en esta misma cama, guardando secretos que lo estaban consumiendo por dentro. A las 5 de la mañana me rendí. Me levanté, preparé café de olla como lo hacía mi madre, llenando la cocina con ese aroma dulce de canela y piloncillo, y saqué la carpeta roja que había escondido en el fondo de mi armario. Todavía no la había revisado completamente. La noche anterior solo había llegado hasta la carta de Julián, hasta esa llave que ahora cargaba en mi bolsillo como un amuleto. Pero la carpeta era gruesa, abultada, llena de documentos que aún esperaban ser descubiertos. Porque necesito saber que no estoy sola. Que alguien más está escuchando esta locura. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza de café humeante y abrí la carpeta. Lo primero que cayó fueron fotografías. Docenas de fotografías. Don Ernesto y doña Lidia en una playa tropical, sonriendo bajo sombrillas de colores brillantes. Don Ernesto y doña Lidia en un crucero, brindando con copas de champán. Los dos posando frente a la Torre Eiffel. Los dos cargados de bolsas de compras en un centro comercial que claramente no era de aquí. La fecha en el reverso de una de las fotos me hizo soltar la taza. Era de hace 2 años. 2 años después de la muerte de Julián. 2 años donde yo había estado enviándoles $400 mensuales para pagar una deuda que no existía, donde había dejado de comprarme zapatos nuevos, donde había cancelado mi viaje para visitar a mi hermana en la costa porque el dinero no alcanzaba. Y ellos estaban en París. En París. Bebiendo champán. Mis manos temblaban tanto que las fotografías se me caían de los dedos. Seguí buscando, escarbando en la carpeta como si estuviera buscando oro, aunque lo que encontraba era veneno puro. Recibos de compras de lujo. Bolsos de marca. Relojes caros. Ropa de diseñador. Todo con fechas recientes, todo pagado en efectivo, todo escondido de la familia que supuestamente los estaba manteniendo. Estados de cuenta bancarios. Dios mío, los estados de cuenta. Don Ernesto y doña Lidia tenían más dinero en sus cuentas del que yo había visto en toda mi vida. Sumas de 5 cifras, 6 cifras, inversiones, certificados de depósito. Dinero que había estado ahí durante años. Décadas, probablemente. Y mientras tanto, su hijo se había matado trabajando horas extras para pagarles una deuda inventada. Sentí el café subiendo por mi garganta. Lo empujé de vuelta con un trago de agua fría, obligándome a seguir leyendo. Porque había más. Cartas.
cartas entre don Ernesto, doña Lidia y otros familiares que yo apenas conocía. Primos, tíos, gente que aparecía en las reuniones navideñas y que siempre me había tratado con una frialdad que yo atribuía a mi imaginación. No era mi imaginación. Una de las cartas, escrita por la hermana de don Ernesto, decía: «Ustedes saben manejar a Julián mejor que nadie. Ese muchacho siempre fue débil. Háganlo sentir culpable, recuérdenle todo lo que sacrificaron por él y verán cómo suelta el dinero sin preguntar». Otra carta, esta vez de un primo lejano. Lo de la supuesta deuda fue un golpe de genio, Ernesto. Julián es tan noble que nunca va a pedir comprobantes. Y si su esposa pregunta, ustedes lloran un poco y ella se calla. Y luego encontré los mensajes. Mensajes recientes. Mensajes de después de la muerte de mi esposo. Mensajes donde don Ernesto y doña Lidia discutían cómo acercarse a mí. Cómo manipularme. Cómo sacarme hasta el último centavo. Presa fácil, había escrito doña Lidia en uno de esos mensajes. El papel olía a su perfume empalagoso, ese perfume de gardenias falsas que siempre me daba dolor de cabeza. Elena es noble hasta la tontería. Será pan comido. Solo hay que llorarle un poco, recordarle cuánto amaba Julián a su familia, y ella se irá pagando sin cuestionar. Pan comido. Así me veían. Así me habían visto siempre. No como la esposa de su hijo. No como la madre de sus nietos. No como una persona con dignidad, con valor, con derechos. Solo como una fuente de dinero. Un cajero automático con forma de mujer. Una tonta que era demasiado buena para darse cuenta de que la estaban dejando sin nada. Las náuseas llegaron de golpe. Me levanté de la mesa tan rápido que tiré la taza de café, derramando líquido oscuro sobre las fotografías de París, sobre los recibos de lujo, sobre las cartas llenas de veneno. Pero no me importó. Necesitaba aire. Necesitaba salir de esta cocina que de pronto se sentía como una tumba. Caminé hacia la puerta trasera, tambaleándome, agarrándome de las paredes como si la casa estuviera temblando. Abrí la puerta y el aire frío de la mañana me golpeó el rostro como una bofetada. Respiré hondo. Una vez, 2 veces, 3 veces. El jardín estaba silencioso. Los pájaros cantaban como si el mundo no se hubiera derrumbado. El sol salía como si yo no acabara de descubrir que había sido la víctima de una conspiración que duraba más de 30 años. Me dejé caer en el escalón de la puerta, con la cabeza entre las rodillas, tratando de no vomitar. 35 años de matrimonio. 35 años pagando deudas falsas. 35 años de sonrisas vacías y abrazos forzados y cenas navideñas donde yo me sentía incómoda sin saber por qué. Ahora lo sabía. Ahora lo sabía todo. Pero cuando finalmente pude levantarme, cuando regresé a la cocina a recoger los papeles manchados de café, encontré algo que había pasado por alto. Una última carta de Julián. Escrita en una hoja separada, con una letra temblorosa que sugería que la había escrito poco antes de su muerte. La leí de pie, con el corazón en la garganta. Y lo que decía me partió en dos. Elena, mi amor, si estás leyendo esto es porque finalmente encontraste el valor que yo nunca tuve. Perdóname por no habértelo dicho en vida. Perdóname por ser tan cobarde. Poco antes de mi muerte descubrí que mis padres habían estado llenándoles la cabeza a Gabriel y Camila con mentiras sobre ti y sobre mí. Les dijeron que tú me controlabas, que tú eras la razón por la que yo trabajaba tanto, que tú eras ambiciosa y fría, que yo era infeliz a tu lado. Nada de eso es verdad. Tú fuiste lo único real en mi vida, lo único bueno, lo único que valió la pena. Pero el daño ya está hecho. Nuestros hijos te miran con desconfianza. Te tratan con frialdad. Y yo no supe cómo arreglarlo antes de que fuera demasiado tarde. La llave que te dejé abre una caja de seguridad en el Banco Central. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para defenderte. Documentos. Pruebas. Dinero que ahorré en secreto durante años, dinero que mis padres nunca supieron que existía.
Úsalo. Protégete. Y por favor, perdóname por dejarte sola en esta guerra. Te amé desde el primer día hasta el último suspiro. Julián. La carta se me cayó de las manos. Me quedé ahí parada, en medio de mi cocina, rodeada de café derramado y fotografías de París y recibos de lujo, sintiendo como todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronaba como un castillo de naipes. Julián lo sabía. Lo sabía todo. Y no me lo dijo. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada. Pudo haber sido un minuto. Pudieron haber sido horas. El tiempo dejó de tener sentido. Lo único que sabía era que tenía que ir a ese banco. Tenía que abrir esa caja de seguridad. Tenía que ver qué más me había dejado mi esposo. Qué más había estado escondiendo. Qué más necesitaba saber antes de poder enfrentar a los monstruos que habían destruido mi familia. Me lavé la cara con agua fría. Me puse ropa limpia. Guardé la llave dorada en mi bolso junto con la carta de Julián. Y salí de mi casa con la determinación de una mujer que ya no tiene nada que perder. El Banco Central quedaba en el centro de la ciudad, un edificio antiguo de piedra gris con columnas imponentes y puertas de bronce que parecían las puertas de una catedral. Siempre me había intimidado ese lugar. Siempre me había sentido pequeña ahí, insignificante, como si no perteneciera. Pero hoy no. Hoy entré con la cabeza en alto. La recepcionista me miró con esa sonrisa profesional que usan las personas que trabajan en bancos, esa sonrisa que dice te veo pero no te veo realmente. Buenos días, le dije. Necesito acceder a una caja de seguridad. Me pidió identificación. Se la di. Me pidió la llave. Se la mostré. Sus ojos se abrieron un poco cuando vio el número grabado en la llave. Era un número bajo. Uno de los primeros. Las cajas de seguridad más antiguas del banco. Las más grandes. Las más caras. Un momento, por favor, dijo, y desapareció detrás de una puerta de madera oscura. Me quedé esperando en el vestíbulo, escuchando el eco de mis propios pasos sobre el piso de mármol, sintiendo las miradas curiosas de los otros clientes. Finalmente, la recepcionista regresó acompañada de un hombre mayor con traje gris y corbata azul marino. El gerente, supuse. Señora Morales, dijo con una voz suave y respetuosa. Es un honor conocerla finalmente. Su esposo fue un cliente muy valioso para nosotros durante muchos años. Lamento mucho su pérdida. Asentí sin decir nada. No confiaba en mi voz. Por favor, sígame. Me llevó por un pasillo largo y estrecho, bajamos unas escaleras de piedra que parecían tener 100 años de antigüedad, y llegamos a una bóveda enorme con paredes de acero y una puerta circular que parecía sacada de una película. El gerente usó su llave. Yo usé la mía. La puerta se abrió con un clic suave. Adentro había una caja metálica del tamaño de un ataúd pequeño. Tómese todo el tiempo que necesite, dijo el gerente. Estaré afuera si me necesita. Y me dejó sola. Sola con la última voluntad de mi esposo. Abrí la caja con manos temblorosas. Y lo que encontré adentro me dejó sin aliento. Dinero. Fajos y fajos de billetes ordenados prolijamente. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Suficiente dinero para vivir cómodamente durante años. Décadas, tal vez. Pero eso no era todo. Había documentos. Escrituras de propiedades que yo no sabía que existían. Inversiones. Acciones. Certificados. Todo a mi nombre. Todo protegido. Todo escondido de don Ernesto y doña Lidia. Julián había estado preparándose para esto durante años. Había estado construyendo un escudo a mi alrededor sin que yo lo supiera. Y luego encontré las cartas. Cartas para Gabriel. Cartas para Camila. Cartas donde Julián les explicaba todo. Les contaba la verdad sobre sus abuelos. Les pedía que me cuidaran. Les suplicaba que no creyeran las mentiras. Cartas que nunca les había entregado porque murió antes de poder hacerlo.
Me senté en el piso frío de la bóveda, rodeada de dinero y documentos y cartas sin entregar, y finalmente dejé salir el llanto que había estado conteniendo desde que encontré esa carpeta roja. Lloré por Julián, por el hombre bueno que había sido atrapado entre su lealtad a sus padres y su amor por mí, por el hombre que había muerto guardando secretos que lo estaban matando. Lloré por mí, por los años perdidos, por la confianza traicionada, por la familia que nunca fue realmente una familia. Y lloré por mis hijos, por Gabriel y Camilla, que habían sido envenenados contra mí sin siquiera saberlo. Pero cuando finalmente me sequé las lágrimas y me levanté del piso, algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la Elena que había entrado a este banco. Ya no era la mujer que se dejaba pisotear, la que pagaba deudas falsas, la que aceptaba migajas de afecto de una familia que la despreciaba. Ahora era otra persona, alguien con poder, con recursos, con pruebas, alguien que iba a pelear. Guardé todo en mi bolso, el dinero, los documentos, las cartas, todo. Salí de la bóveda con la espalda recta y a mirada firme. El gerente me esperaba afuera con esa misma expresión respetuosa. Señora Morales, dijo, si necesita ayuda con algo, cualquier cosa, por favor no dude en llamarme. Su esposo dejó instrucciones muy claras de que debíamos asistirla en todo lo que necesitara. Gracias, dije. Y lo decía en serio. Salí del banco sintiéndome como si acabara de despertar de un sueño de 35 años. El sol brillaba con fuerza. La ciudad bullía de vida. Y yo tenía un plan. Primero, iba a hablar con mis hijos. Iba a entregarles las cartas de su padre. Iba a mostrarles la verdad, aunque doliera. Aunque me odiaran por ello. Aunque decidieran no creerme. Tenían derecho a saber. Segundo, iba a confrontar a don Ernesto y doña Lilia. No con gritos ni con lágrimas. Con documentos. Con pruebas. Con la verdad fría y dura que habían estado escondiendo durante décadas. Y tercero, iba a recuperar mi vida. Iba a dejar de ser la víctima. La tonta. La presa fácil. Iba a ser Elena Morales. La mujer que su esposo había amado lo suficiente como para protegerla incluso después de muerto. La mujer que iba a pelear. Y que iba a ganar. Yo caminé hacia la casa de la señora Beatriz con el corazón latiéndome en los oídos. Ella vivía a 3 cuadras de mi casa. Una casita color durazno con macetas de geranios en la ventana y un limonero en el patio que siempre olía a flores en primavera. Conocía esa casa desde hacía 30 años. Conocía a Beatriz desde antes de casarme con Julián. Pero nunca había sentido tanto miedo de tocar su puerta. Porque sabía que ella guardaba secretos. Lo supe desde el momento en que encontré esa caja en el auto, tal como me dijiste. Alguien tuvo que haber esperado el momento correcto. Y Beatriz era la única persona que tenía llave de mi casa. Toqué 3 veces. Mis nudillos contra la madera vieja sonaron como latidos. Se abrió la puerta y ahí estaba ella. 78 años, cabello blanco recogido en un moño bajo, delantal manchado de harina. Olía a pan recién horneado y a canela. Olía a hogar. Elena, dijo. Sus ojos se llenaron de algo que parecía alivio. Finalmente viniste. Tú lo sabías, dije. No era una pregunta. Pasa, mi niña. Tenemos mucho de qué hablar. Me guió hasta su cocina. Era pequeña, llena de luz, con cortinas de encaje amarillento y una mesa de madera gastada por décadas de uso. Sobre la estufa había una olla de café de olla burbujeando suavemente, llenando el aire con ese aroma dulce a piloncillo y canela que me recordaba a mi propia abuela. Siéntate, dijo. Te voy a servir café. Y después te voy a contar todo. Me senté. Mis piernas temblaban. Beatriz puso frente a mí una taza de barro, humeante, aromática. No la toqué. Julián vino a verme 3 días antes de morir, comenzó ella.
Se sentó frente a mí con las manos cruzadas sobre la mesa. Sus ojos estaban húmedos. Llegó tarde, como a las 9 de la noche. Tocó mi puerta igual que tú acabas de hacerlo. Y cuando le abrí, vi en su cara algo que nunca había visto antes. Miedo. Un miedo profundo, Elena. El miedo de alguien que sabe que se le acaba el tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me dijo que algo andaba mal con su corazón. Que había ido al médico a escondidas. Que tenía que prepararse para lo peor. Me pidió un favor. Solo uno. Que guardara una caja. Y que cuando llegara el momento correcto, me asegurara de que tú la encontraras. El momento correcto, repetí. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Beatriz asintió lentamente. Le pregunté cuándo sería ese momento. ¿Sabes qué me dijo? Cuando Elena esté lista para pelear. Cuando haya sufrido lo suficiente como para no perdonar. Cuando el dolor se convierta en fuerza. 4 años, susurré. Esperaste 4 años. Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas. Elena, si supieras lo difícil que fue. Viéndote cada mes salir de tu casa con ese sobre de dinero. Viéndote caminar hacia la casa de esa gente con la espalda doblada como si cargaras el peso del mundo. Y yo sin poder decir nada. Respetando la voluntad de Julián. Esperando. Observando. Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Su silueta se recortaba contra la luz de la tarde. Los vi, Elena. Cada vez que tus suegros venían a tu casa. Los vi entrar con expresiones de santos y salir con sonrisas de satisfacción. Como si acabaran de ganar una partida de naipes. Como si hubieran cobrado un premio. Mis manos se cerraron en puños sobre la mesa. Pero eso no es lo peor, continuó ella. Su voz se quebró. Lo peor es lo que vi con tus hijos. Mis hijos. Gabriel. Camila. Se me heló la sangre. Beatriz se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de dolor. Al principio pensé que eran coincidencias. Un encuentro casual en la esquina. Una conversación breve en el parque. Pero después empecé a notar el patrón. Cada pocas semanas, don Ernesto y doña Lidia se encontraban con Gabriel o con Camila. Siempre lejos de tu casa. Siempre donde tú no pudieras verlos. No, dije. Mi voz sonaba como un gemido. Sí, Elena. Los vi docenas de veces. En el parque de la colonia. En la esquina de la ferretería vieja. Una vez incluso los vi juntos en la cafetería del centro, los 4 sentados en una mesa del fondo como si estuvieran planeando algo. No puede ser. Mis hijos no me harían eso. Beatriz cruzó la cocina y se arrodilló junto a mi silla. Tomó mis manos entre las suyas, arrugadas y cálidas. Tus hijos no te traicionaron, mi niña. Tus hijos fueron manipulados. Hay una diferencia enorme. Cada vez que se reunían con sus abuelos, Gabriel y Camila salían con expresiones de angustia, de confusión, como si les hubieran contado algo terrible. Y después de cada reunión, sus visitas a ti se volvían más distantes, más cortas, más frías. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. No podía detenerlas. Esa gente envenenó a tus hijos contra ti durante 4 años, Elena. Le llenaron la cabeza de mentiras. Les hicieron creer que eras responsable de algo. No sé qué les dijeron exactamente. Pero fuera lo que fuera, funcionó. Los alejaron de ti poco a poco. Tan lento que ni siquiera te diste cuenta. Recordé los cumpleaños cancelados. Las llamadas que no llegaban. Las excusas para no venir a cenar. Las miradas de Gabriel cuando venía a recoger a los niños, como si quisiera decirme algo pero no pudiera. Pensé que era yo. Pensé que había hecho algo mal. Que los había decepcionado de alguna manera. No, Elena. Beatriz apretó mis manos con fuerza. Fuiste víctima. Igual que ellos.
Esa gente los usó como peones en su juego enfermizo. Les robaron a su madre. Y a ti te robaron a tus hijos. Me levanté de la silla tan bruscamente que casi la tumbo. Caminé hacia la ventana. Afuera, el limonero se mecía suavemente con la brisa. Un pájaro cantaba en alguna rama cercana. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado. Durante 4 años creí que el crimen de mis suegros había sido robarme dinero. Inventar una deuda. Explotar mi buena fe. Pero eso era apenas la superficie. El verdadero robo había sido mucho más profundo. Mucho más cruel. No solo me quitaron $48,000. Me quitaron a Gabriel. Me quitaron a Camila. Me quitaron los abrazos de mis nietos. Las cenas en familia. Las risas en Navidad. Los domingos de almuerzo. Me quitaron todo lo que realmente importaba. Y lo hicieron con la precisión de cirujanos. Con la paciencia de cazadores. Con la crueldad de monstruos disfrazados de abuelos bondadosos. Elena, dijo Beatriz suavemente detrás de mí. ¿Qué vas a hacer? Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Voy a recuperar lo que me robaron, dije. Y mi voz ya no temblaba. Mi voz sonaba como acero. Voy a recuperar a mis hijos. Salí de casa de Beatriz con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El sol de la tarde me golpeó el rostro mientras caminaba de regreso a mi casa. Cada paso que daba sobre la banqueta agrietada era un paso hacia la batalla que me esperaba. Porque eso era lo que venía. Una batalla por mis hijos. Por la verdad. Por todo lo que me habían arrebatado mientras yo pagaba religiosamente una deuda que nunca existió. El teléfono pesaba en mi bolsillo como si estuviera hecho de plomo. Gabriel. Camila. Mis 2 hijos. La sangre de mi sangre. Los bebés que amamanté durante noches interminables. Los niños cuyos raspones curé con besos y mercurocromo. Los adolescentes a quienes guié a través de sus primeros amores rotos. Y ahora eran casi extraños. Entré a mi casa y cerré la puerta detrás de mí. El silencio me recibió como siempre. Pero esta vez el silencio no me dolió. Esta vez el silencio me dio fuerzas. Me senté en el sofá de la sala. Respiré hondo. Saqué el teléfono. G. Abrí el primero. Siempre había sido el más difícil de los dos. Más reservado. Más parecido a su padre en esa terquedad silenciosa que a veces me volvía loca. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Mamá. Su voz sonaba tensa. Como si mi llamada fuera una interrupción molesta. Hijo. Necesito que vengas a la casa hoy. Silencio. Podía escuchar ruido de fondo. Televisión. Los gritos de Lucas jugando. La vida que mi hijo había construido lejos de mí. No es un buen momento, mamá. Cerré los ojos. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase en los últimos 4 años? Decenas. Cientos. Siempre había aceptado. Siempre había dicho está bien, hijo, otro día será. Siempre había tragado mi dolor como una medicina amarga. Pero hoy no. Nunca es buen momento últimamente, hijo. Mi voz salió firme. Más firme de lo que yo misma esperaba. Necesito que vengas a casa hoy. Es urgente. Otro silencio. Más largo esta vez. ¿Qué pasa? No era una pregunta. Era casi una acusación. Ven a las 6 de la tarde. Te lo explicaré todo cuando llegues. Mamá. Gabriel. Y algo en mi tono debió atravesar las murallas que mis suegros habían construido entre nosotros. Por favor. Es importante. Escuché un suspiro largo al otro lado de la línea. Está bien. A las 6. Colgué antes de que pudiera cambiar de opinión. Mis manos temblaban cuando marqué el número de Camila. Ella contestó al primer timbrazo. Siempre había sido así. Impaciente.
curiosa. Mi niña de ojos grandes que preguntaba por qué a todo. Mamá, ¿qué pasa? Necesito que vengas a la casa hoy a las 6. No puedo. Tengo planes. Cancélalos, Camila. Pero mamá, es sobre tu padre. Mi voz se quebró ligeramente. Sobre ustedes. Sobre todo lo que ha pasado estos últimos 4 años. El silencio que siguió fue diferente al de Gabriel. El silencio de Camila estaba cargado de algo. Miedo. Culpa. No sabía exactamente qué. ¿Qué quieres decir con eso? A las 6, hija. Todo va a tener sentido cuando llegues. Otra pausa larga. Está bien. Su voz sonaba pequeña, como cuando era niña y sabía que había hecho algo malo. Colgué. Y entonces comenzó la espera. Eran apenas las 2 de la tarde. 4 horas. 240 minutos. Una eternidad. Fui a la cocina y puse a calentar agua para café. El café de olla que había aprendido a hacer de mi abuela. Con canela y piloncillo. El aroma que siempre había llenado mi casa en los momentos importantes. Bautizos. Cumpleaños. Velorios. Mientras el café se preparaba, subí al desván. La caja seguía donde la había dejado. La tomé con cuidado y la bajé al comedor. Abrí las carpetas una por una. Organicé los documentos en orden cronológico. Los estados de cuenta del banco. Las fotografías de mis suegros en sus vacaciones de lujo. Los recibos de todos los pagos que había hecho durante 4 años. La carta de Julián. La carta de Julián. La releí por 5ª vez. Cada palabra me dolía como una herida fresca. Mi amor. Perdóname por no haber sido más fuerte. Perdóname por no haber podido enfrentar a mis padres mientras vivía. Lo perdoné. Lo había perdonado desde el momento en que leí la primera línea. Julián había sido cobarde, sí. Pero también había sido víctima. Sus padres lo habían manipulado toda su vida. Le habían enseñado que el amor de ellos tenía condiciones. Que la lealtad familiar significaba obediencia ciega. Pero al final, en secreto, había tratado de protegerme. Había guardado cada prueba. Había dejado instrucciones para que yo encontrara la verdad. Eso era amor. Un amor imperfecto. Un amor cobarde. Pero amor al fin. Coloqué la carta en el centro de la mesa. Serví el café en la cafetera de barro que Julián me había regalado en nuestro 20º aniversario. Preparé 3 tazas. Las mismas tazas azules que usábamos cuando los niños eran pequeños y venían a desayunar los domingos. El reloj marcaba las 3:30. Me senté en el sofá. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Regresé al sofá. Mis manos no dejaban de moverse. Alisando mi falda. Tocando mi collar. Jugando con el borde de mi blusa. La ansiedad me apretaba el pecho como un puño gigante. ¿Qué dirían mis hijos cuando vieran las pruebas? ¿Qué sentirían cuando supieran que sus adorados abuelos los habían usado como armas contra su propia madre? ¿Me creerían? ¿O defenderían a don Ernesto y doña Lidia como habían hecho estos 4 años? Las 4 de la tarde. Fui al baño. Me miré en el espejo. Una mujer de 60 años me devolvió la mirada. Cabello canoso recogido en un moño. Arrugas alrededor de los ojos. Pero en esos ojos había algo nuevo. Algo que no había visto en mucho tiempo. Determinación. Las 5 de la tarde. El café se enfriaba en la cafetera. Lo calenté de nuevo. El aroma de canela llenó la cocina por 2ª vez. Revisé los documentos otra vez. Todo estaba en orden. Todo estaba listo. Las 5:30. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cada minuto se estiraba como chicle. El reloj de pared hacía su tic-tac como una tortura lenta. Las 5:45. Me senté a la mesa del comedor.
frente a las pruebas, frente a la verdad. Mis manos descansaban sobre mi regazo, inmóviles por primera vez en horas. Las 5:50. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada entraba por la ventana y bañaba los documentos con un resplandor casi sagrado. Las 6 en punto. Alguien tocó la puerta. Me levanté. Caminé hacia la entrada. Mis pasos resonaban en el silencio de la casa. Abrí la puerta. Gabriel estaba ahí, puntual como siempre, puntual como su padre. Pero algo estaba mal. Su rostro mostraba incomodidad. Sus ojos evitaban los míos. Miraba hacia el suelo, hacia la pared, hacia cualquier lugar menos hacia mí. Pasa, hijo. Entró sin decir palabra. 10 minutos después, otro golpe en la puerta. Camila. Mi niña. Pero su expresión no era la de mi niña. Era defensiva. Cerrada. Como si ya supiera lo que venía. Como si alguien le hubiera advertido. Algo estaba mal. Muy mal. Yo los guié hasta el comedor en silencio. El aroma del café de canela flotaba en el aire como un fantasma de tiempos mejores. Tiempos cuando mis hijos corrían por esta misma casa. Cuando Gabriel volcaba su leche y Camila lloraba porque su hermano le había jalado las trenzas. Cuando Julián se reía desde la cabecera de la mesa y yo servía pan dulce recién comprado. Esos tiempos ya no existían. Siéntense, por favor. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Mis hijos obedecieron. Gabriel se sentó donde siempre se sentaba su padre. Camila eligió la silla más alejada de mí, como si necesitara distancia, como si mi cercanía la quemara. Le serví café en las tazas azules. Las mismas tazas. Las mismas manos. Pero todo había cambiado. El silencio pesaba como una losa de concreto sobre nuestros hombros. Gracias por venir. Gabriela asintió sin mirarme. Camila envolvió sus manos alrededor de la taza, pero no bebió. El vapor subía entre nosotros como una cortina invisible. Los documentos estaban ahí, en el centro de la mesa, esperando. Pero antes de mostrarles las pruebas, necesitaba escuchar la verdad de sus propias bocas. Necesito preguntarles algo. Mi voz tembló. Solo un poco. Pero lo suficiente para que mis hijos levantaran la mirada por primera vez. ¿Por qué se alejaron de mí? La pregunta quedó suspendida en el aire, flotando sobre el café que se enfriaba, sobre los documentos que gritaban la verdad, sobre los 4 años de silencio que habían roto mi corazón en 1000 pedazos. ¿Qué les hice? Gabriel y Camila intercambiaron miradas. Una de esas miradas que los hermanos comparten cuando guardan secretos. Una mirada que me excluyó completamente. Que me recordó que yo era la extraña. La intrusa en la historia que habían construido sin mí. Mamá. Gabriel comenzó a hablar pero se detuvo. Tragó saliva. Miró sus manos. Grandes manos de hombre adulto que alguna vez fueron pequeñas manos de bebé que yo sostenía mientras aprendía a caminar. Camila habló primero. Los abuelos nos contaron cosas. Su voz era apenas un susurro. Como si las palabras le quemaran la garganta al salir. ¿Qué cosas? Dijeron que papá era infeliz. Cada palabra era una daga. Cada sílaba se clavaba en mi pecho con precisión quirúrgica. Dijeron que tú lo controlabas. Otra daga. Más profunda. Que gastaba su dinero. El café de canela de pronto olía a cenizas. A traición. A mentiras cultivadas durante años. Dijeron que él quería dejarte. Mis manos temblaban sobre mi regazo. Las escondí debajo de la mesa para que no las vieran. Para que no supieran cuánto me estaban destruyendo. Pero que se quedó por nosotros. Camila terminó de hablar. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Gabriel miraba fijamente la mesa. Ninguno de los dos me miraba a mí. El reloj de pared hacía tic-tac, tic-tac.
El único sonido en un comedor que alguna vez resonó con risas y peleas de niños y planes de vacaciones familiares. 4 años. Durante 4 años, mis hijos creyeron que yo había hecho infeliz a su padre, que lo había controlado, que había gastado su dinero, que él se había sacrificado quedándose conmigo. Y nunca me preguntaron. ¿Y me creyeron? Mi voz salió más ronca de lo esperado. Áspera. Como papel de lija contra madera vieja. ¿Sin preguntarme? Gabriel finalmente levantó la mirada. Sus ojos, los mismos ojos cafés de Julián, mostraban algo parecido a la vergüenza. Son nuestros abuelos, mamá. ¿Por qué mentirían? Ahí estaba. La pregunta que lo cambiaba todo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Escríbanlo en los comentarios. ¿Qué hubieran sentido al escuchar que sus propios hijos prefirieron creer mentiras antes que preguntarles la verdad? Respiré hondo. El aire entró frío en mis pulmones. Salió tibio. Controlado. Esa es exactamente la pregunta correcta. Mi voz había cambiado. Ya no temblaba. Ya no suplicaba. Había algo nuevo en ella. Algo que mis hijos no reconocían. Tomé la carta de Julián del centro de la mesa. El papel crujió entre mis dedos. Amarillento. Doblado. Guardado durante años en una caja de cartón que olía a encierro y a secretos. Lean esto. Se los extendí. Mis manos ya no temblaban. Es de su padre. Gabriel tomó la carta primero. Camila se acercó a él para leer sobre su hombro. Sus cabezas juntas. Como cuando eran niños y compartían un libro de cuentos. Pero esto no era un cuento. Los observé leer. Primero, confusión. Las cejas de Gabriel se juntaron. Camila parpadeó varias veces como si las palabras no tuvieran sentido. Luego, reconocimiento. Conocían la letra de su padre. Esa letra inclinada hacia la derecha. Esas mayúsculas elaboradas que Julián heredó de su abuelo. Y finalmente, horror. El color abandonó el rostro de Camila. Gabriel dejó de respirar por un momento. Literalmente dejó de respirar. Vi cómo su pecho se congelaba mientras sus ojos recorrían las líneas. Mi amor. Perdóname por no haber sido más fuerte. No. Esto no puede ser real. El susurro de Camila apenas se escuchó. Pero yo lo escuché. Cada sílaba. Cada temblor en su voz. Es real. Mi voz sonó firme. Tranquila. La calma antes de la tormenta. Y hay más. Saqué la primera carpeta. Las fotografías de don Ernesto y doña Livia en sus vacaciones de lujo cayeron sobre la mesa como naipes de una baraja marcada. El crucero por el Caribe. El resort en la playa. Los restaurantes elegantes. Mientras tanto comenten desde qué ciudad me escuchan. Quiero saber quién está ahí mientras les cuento cómo destruí las mentiras de 40 años en una sola tarde. Saqué los estados de cuenta bancarios. Los números no mienten. Los números nunca mienten. Saqué los mensajes que Julián había guardado. Las conversaciones donde sus propios padres lo llamaban Debbie. Donde lo presionaban. Donde hablaban de mí. Presa fácil. Así me llamaban. Presa fácil. Los ojos de Gabriel recorrían los documentos. Las manos de Camila temblaban mientras tomaba las fotografías. Sus abuelos sonrientes en cubierta de un barco. Sus abuelos brindando con champán. Sus abuelos viviendo la vida que supuestamente no podían pagar. Saqué los recibos. 48 recibos. 4 años de pagos mensuales. Cada uno firmado. Cada uno fechado. Cada uno una mentira. Durante 4 años les envié $400 mensuales. Mi voz era hielo. Hielo y fuego al mismo tiempo. Casi $20,000 por una deuda que nunca existió. Yo vi el momento exacto en que el mundo de mis hijos se derrumbó. Gabriel soltó los papeles como si quemaran.
Se dejó caer en la silla del comedor, esa silla de madera oscura donde Julián se sentaba cada domingo a leer el periódico. El respaldo crujió bajo su peso. Su rostro perdió todo color, blanco como las sábanas que yo lavaba a mano cuando él era bebé porque tenía la piel sensible. Nosotros no sabíamos. Su voz sonó hueca, vacía, como una casa abandonada donde alguna vez hubo risas. Pero tampoco preguntaron. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. 4 años de silencio. 4 años de llamadas que nunca contestaron. 4 años de cumpleaños sola. De navidades mirando el teléfono. De noches preguntándome qué había hecho tan mal para perder a mis hijos. Todo eso cabía en 5 palabras. Pero tampoco preguntaron. Camila dejó escapar un sollozo. Un sonido pequeño. Roto. Como el maullido de un gato herido. Sus manos cubrieron su boca, pero no pudo contener las lágrimas. Rodaron por sus mejillas, llevándose el maquillaje, dejando líneas negras como grietas en porcelana. La miré fijamente. A ella. A Gabriel. A estos 2 adultos que alguna vez fueron míos por completo. Que dependieron de mí para todo. Para comer. Para vestirse. Para aprender a caminar. Para saber que el mundo era un lugar seguro. Soy su madre. Mi voz temblaba ahora, pero no de debilidad. De algo más profundo. Más antiguo. Los llevé en mi vientre. 9 meses cada uno. Sentí sus pataditas. Hablé con ustedes antes de conocerlos. Les canté canciones de cuna mientras crecían dentro de mí. Gabriel hundió la cabeza entre sus manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Sacrifiqué todo por ustedes. Todo. Mis sueños. Mi carrera. Mi juventud. 30 años siendo maestra mientras otros se jubilaban temprano porque yo necesitaba el dinero para sus escuelas, sus uniformes, sus excursiones. El olor a café frío flotaba en el aire. Ese café que preparé hace horas, cuando todavía pensaba que esta conversación sería diferente. Más fácil. Menos dolorosa. Y a la primera palabra en mi contra, me abandonaron. El silencio que siguió fue denso. Pesado. Como una cobija mojada sobre los hombros. Podía escuchar el reloj de la cocina marcando los segundos. Podía escuchar la respiración entrecortada de Camila. El crujido de la silla bajo Gabriel. Mamá. Camila intentó hablar. Su voz se quebró. Lo intentó de nuevo. Ellos fueron tan convincentes. Sus palabras salieron entre sollozos. Entrecortadas. Desesperadas. Nos mostraron facturas. Documentos. Dijeron que tenían pruebas de todo. De que tú controlabas a papá. De que gastaba su dinero. De que él era infeliz contigo pero se quedaba por nosotros. Sentí la rabia burbujeando en mi pecho. Caliente. Ácida. Como lava subiendo por un volcán que llevaba dormido demasiado tiempo. Esas facturas eran falsas. Mi voz era filosa ahora. Un cuchillo de cocina recién afilado. O eran cosas que su padre me compraba porque me amaba. Porque quería verme feliz. Porque así era Julián. Generoso. Cariñoso. Incapaz de negarme nada. Tomé una de las fotografías de la mesa. Don Ernesto y doña Lidia sonriendo en la cubierta del crucero, bronceados, elegantes, con copas de champán en las manos. Mientras tanto, yo contaba monedas para pagar la luz. Dejé caer la foto. Cayó boca abajo. La imagen de sus sonrisas quedó oculta contra la madera de la mesa. El silencio que siguió fue aplastante, físico, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Camila se levantó de su silla, sus piernas temblaban. Dio un paso hacia mí, luego otro. Sus ojos hinchados me miraban con algo que no había visto en 4 años. Arrepentimiento. Mamá. Su voz era apenas un susurro.
sé que no merezco tu perdón. Se detuvo frente a mí, tan cerca que podía oler su perfume, ese perfume de gardenias que le regalé para su cumpleaños número 20. Todavía lo usaba, después de todo este tiempo. Pero dame la oportunidad de arreglar esto, por favor. La miré. A mi hija. A esta mujer de 31 años que alguna vez cabía entera en mis brazos, que se dormía sobre mi pecho escuchando los latidos de mi corazón, que lloraba llamándome cuando tenía pesadillas. Mi niña, mi pequeña. La abracé. No sé quién se movió primero. Quizás fui yo, quizás fue ella. Pero de pronto la tenía entre mis brazos y su cuerpo entero se estremecía con sollozos. Lloraba como no la había escuchado llorar desde que era niña, profundo, desgarrador, como si algo dentro de ella se hubiera roto y finalmente pudiera salir. «Perdóname, mamá, perdóname». Las palabras salían entre sollozos, empapaban mi hombro con lágrimas. Sentí otro par de brazos rodeándonos. Gabriel, mi hijo mayor, el que siempre fue serio, el que rara vez mostraba emociones, el que heredó la reserva de su padre. Estaba llorando. Mi Gabriel estaba llorando. Por primera vez en 4 años sostenía a mis hijos en mis brazos. El tiempo se detuvo. O quizás se aceleró. No lo sé. Solo sé que nos quedamos así, los 3 abrazados en medio de mi comedor, llorando juntos. 4 años de dolor saliendo en lágrimas. 4 años de distancia disolviéndose en un abrazo. El reloj seguía marcando los segundos. El café se enfriaba más. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. Las sombras se alargaban sobre los documentos esparcidos en la mesa. Finalmente nos separamos. Los ojos de Gabriel estaban rojos, hinchados. Se los limpió con el dorso de la mano, un gesto que hacía de niño cuando no quería que lo vieran llorar. ¿Qué vas a hacer con los abuelos? Su voz era ronca, grave, pero había algo nuevo en ella, algo protector. Todavía no lo sé. Miré hacia la ventana. El cielo se teñía de naranja y púrpura, hermoso, indiferente a nuestro drama. Parte de mí quiere hacerlos pagar, pero otra parte solo quiere alejarme. No pueden salirse con la suya. La voz de Camila me sorprendió. Firme, decidida, tan diferente de los sollozos de hace minutos. «Mamá, destruyeron nuestra familia. Eso no puede quedar sin consecuencias». Yo preparé más café, esta vez no porque lo necesitáramos, sino porque necesitaba hacer algo con las manos, algo normal, algo cotidiano en medio de este terremoto que había sacudido los cimientos de mi vida. La noche había caído sobre la casa. Las lámparas proyectaban círculos de luz cálida sobre las paredes. Afuera, los grillos cantaban su serenata eterna, ajenos a todo lo que ocurría dentro de estas paredes. Gabriel caminaba de un lado a otro del comedor, 3 pasos hacia la ventana, 3 pasos de regreso. Sus zapatos hacían crujir la madera vieja del piso. El mismo piso que Julián y yo lijamos y barnizamos juntos hace 30 años, cuando compramos esta casa con nuestros ahorros y nuestros sueños. «Déjame hablar con ellos». Su voz cortó el silencio. «Necesito mirarlos a los ojos y decirles que sus mentiras terminaron». Me di vuelta con la cafetera en las manos. El vapor subía en espirales fantasmales, perfumando el aire con ese aroma que siempre me había dado consuelo. Café de olla, con canela, como lo hacía mi madre. «No vas solo». Las palabras salieron de mi boca antes de pensarlas, firmes, definitivas. «Iremos los 3 juntos, como familia». Serví el café en 3 tazas, las mismas tazas de cerámica azul que Julián me regaló en nuestro 10º aniversario. Tenían pequeñas flores pintadas a mano. Una de ellas tenía una grieta que nunca quise reparar porque él dijo que las grietas le daban carácter. Camila tomó su taza con ambas manos, como si necesitara el calor, como si tuviera frío a pesar de la noche tibia de verano. Nos sentamos alrededor de la mesa. Los documentos seguían ahí, esparcidos como testigos silenciosos de la traición. Pero ahora no los mirábamos, nos mirábamos entre nosotros. Y entonces comenzamos a hablar, realmente hablar, por primera vez en 4 años, quizás por primera vez en mucho más tiempo. Gabriel empezó, contó cómo el día del funeral sintió que el mundo se había partido en 2, cómo manejó de regreso a su casa en silencio absoluto,
incapaz de llorar, incapaz de sentir nada excepto un vacío helado en el pecho. Sofía me preguntaba por qué el abuelo ya no vendría a visitarnos. Tenía 4 años. No sabía cómo explicarle la muerte. Su voz se quebró en esa última palabra. Camila habló de los meses siguientes, de cómo cada vez que veía algo que le recordaba a su padre, una camisa a cuadros, un libro de historia, el olor a tabaco de pipa, sentía que algo dentro de ella se rompía un poco más. Me alejé de todo, de todos. Era más fácil no sentir. ¿Y entonces llegaron los abuelos? Mi pregunta flotó en el aire, amarga como medicina. Camila asintió. Sus ojos evitaron los míos por un momento. Vinieron a visitarme un mes después del funeral. Doña Lidia lloraba. Parecía tan frágil, tan devastada. Me dijo que necesitaba contarme cosas sobre papá, cosas que yo merecía saber. El silencio que siguió fue denso, pesado. Cuando los abuelos me contaban esas cosas, Camila se detuvo, tomó aire. Sus dedos apretaban la taza de cerámica. Una parte de mí sabía que algo no encajaba, pero elegí creerles porque era más fácil que enfrentar mi propio dolor. La miré, a mi hija, esta mujer que había crecido tan rápido, que cargaba tanto dolor escondido detrás de esa fachada de control. ¿Por qué, Camila? ¿Por qué era más fácil creerles? Sus ojos finalmente encontraron los míos, brillantes de lágrimas contenidas. Estaba tan enojada contigo, mamá. Las palabras me golpearon, físicamente, como un puñetazo en el estómago que no esperaba. ¿Enojada conmigo? ¿Por qué? Porque tú seguías aquí, y papá no. Su voz era apenas un susurro ahora. Cuando te veía, veía todo lo que había perdido. Cada vez que escuchaba tu voz, pensaba que debería ser la voz de él. Cuando me abrazabas, sentía rabia porque esos brazos no eran los suyos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No intentaba detenerlas. Era injusto, lo sé. Tú no tenías la culpa de nada. Pero el dolor no es justo, mamá. El dolor no tiene lógica. Gabriel había dejado de caminar. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad del jardín. Yo también. Su voz sonó ronca, lejana. Yo también estaba enojado contigo. No sabía por qué. Solo sé que cada vez que hablábamos por teléfono sentía esta irritación inexplicable, como si tu existencia me recordara que él ya no existía. Cerré los ojos. El dolor era inmenso, vasto, pero diferente. Ya no era el dolor de la soledad, era el dolor de la comprensión. Mis hijos habían perdido a su padre, y en su duelo me habían perdido a mí también. Don Ernesto y doña Lidia simplemente aprovecharon esa fractura. Metieron sus mentiras en las grietas de nuestra familia rota. Serpientes, víboras calculadoras. Pero ya no podía odiarlos, no en este momento, porque mis hijos estaban aquí, frente a mí, abriéndome sus corazones por primera vez en años. ¿Recuerdas cuando papá nos llevó a la playa? La voz de Camila interrumpió mis pensamientos. Gabriel soltó una risa, corta, genuina. ¿Cuál de las veces? Nos llevaba cada verano. La primera, tenías 8 años, yo tenía 5. Tú le tenías pánico a las olas. No le tenía pánico, tenía respeto. Le tenías terror. Gritaste cuando papá te cargó hacia el agua. Me reí. El sonido me sorprendió. Salió de algún lugar profundo que creía muerto. Julián tuvo que cargarte en brazos durante horas hasta que aceptaste meter los pies. Gabriel sonrió, una sonrisa verdadera que le iluminó los ojos. Y después no había quien me sacara del mar. Así era él, paciente. Nunca te obligó a nada. La conversación fluyó, como agua encontrando su cauce después de años de sequía. Hablamos de Julián, de sus manías, de su obsesión con ordenar los libros por color, de cómo cantaba desafinado en la ducha, de sus manos grandes y callosas que sabían reparar cualquier cosa rota. También hablamos de lo difícil, de su incapacidad para enfrentar a sus padres, de cómo evitaba los conflictos, de las veces que su silencio me dolió. No era perfecto, ninguno lo somos, pero era nuestro, y lo amábamos. El reloj de la pared marcó la medianoche, 12 campanadas suaves que resonaron en el silencio de la casa. Gabriel se puso de pie,
Camila hizo lo mismo. Los ojos de ambos estaban hinchados, rojos, pero había algo diferente en ellos, algo que no había visto en mucho tiempo. Mañana venimos temprano. Gabriel me abrazó, fuerte, como cuando era niño y tenía pesadillas. Enfrentaremos a los abuelos juntos. Camila me besó la mejilla. Su perfume de gardenias me envolvió. Te quiero, mamá. Perdóname. La puerta se cerró detrás de ellos. El motor del auto de Gabriel cobró vida. Las luces traseras se alejaron por la calle oscura hasta desaparecer. Me quedé sola en el comedor, exhausta. El cuerpo me dolía como si hubiera corrido un maratón, pero había algo diferente, algo nuevo latiendo en mi pecho. Recogí las tazas vacías, las lavé a mano, despacio, sintiendo el agua tibia sobre mis dedos arrugados. Esa conversación abrió una puerta cerrada por años. Esa noche recuperé algo que creía perdido para siempre. Y mientras apagaba las luces de la casa, mientras subía las escaleras hacia mi habitación vacía, sentí algo que no había sentido en 4 años. Esperanza. Yo no dormí, no realmente. Pasé la noche en ese estado extraño entre la vigilia y el sueño. Cerraba los ojos y veía el rostro de don Ernesto, sus ojos calculadores, su sonrisa falsa de abuelo bondadoso. Abría los ojos y el techo de mi habitación me devolvía la mirada, indiferente, mientras el reloj avanzaba con una lentitud cruel. A las 5 de la mañana dejé de fingir. Me levanté, preparé café. El aroma llenó la cocina vacía, mientras afuera el cielo comenzaba a clarear con tonos grises. Ni siquiera el sol quería aparecer ese día. Bebí 3 tazas antes de las 8. Mis manos temblaban. No sabía si era por la cafeína o por los nervios. Probablemente ambos. Me bañé con agua casi hirviendo. Necesitaba sentir algo, cualquier cosa que me distrajera del nudo en el estómago. El vapor llenó el baño pequeño mientras el agua golpeaba mis hombros tensos. Me vestí con cuidado. Pantalón negro, blusa azul marino, los aretes de perla que Julián me regaló en nuestro aniversario 25. No sé por qué me los puse. Quizás quería llevar algo de él conmigo. Quizás quería recordarles a esas personas quién era yo realmente. La esposa de su hijo, la madre de sus nietos, la mujer a la que robaron durante 4 años. El timbre sonó a las 10 en punto. Gabriel y Camila entraron juntos. Él cargaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Ella traía otra en las manos. Sus rostros mostraban la misma falta de sueño que el mío. Ojeras profundas, mandíbulas tensas. Hicimos copias de todo. Gabriel depositó su carpeta sobre la mesa del comedor. Estados bancarios, recibos de transferencia, las fotos, las cartas de papá, todo está documentado. Camila asintió. Si niegan algo, tenemos pruebas. Los miré a ambos, mis hijos, parados frente a mí con determinación en los ojos, unidos, conmigo. ¿Están seguros de que quieren hacer esto? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Una parte de mí todavía quería protegerlos del dolor de enfrentar a sus abuelos. Mamá. Gabriel se acercó, tomó mis manos entre las suyas. Debimos hacer esto hace 4 años. Debimos estar aquí cuando papá murió. No vamos a fallarte otra vez. Camila se unió a nosotros. Sus ojos brillaban con algo que no había visto en ella desde que era adolescente. Fuego, determinación. Vamos a terminar con esto, hoy. El viaje en auto duró 30 minutos de silencio pesado. Gabriel conducía, Camila iba en el asiento del copiloto, yo atrás, apretando la carpeta contra mi pecho como si fuera un escudo. Las calles de la ciudad pasaban borrosas por la ventana, tiendas cerrando, gente caminando bajo el cielo gris, vidas normales continuando mientras la mía estaba a punto de explotar. Conocía el camino de memoria, cada curva, cada semáforo. Había recorrido esta ruta docenas de veces durante 4 años, trayendo dinero, trayendo obediencia, trayendo mi dignidad envuelta en un sobre para entregársela a quienes menos la merecían. Nunca más. Cuando el auto dobló la última esquina, vi la casa de don Ernesto y doña Lidia aparecer al final de la calle. Una casa grande, bien mantenida,
con un jardín perfecto que alguien más cuidaba porque ellos pagaban jardinero, con mi dinero, con el dinero que les envié creyendo que apenas sobrevivían. Gabriel estacionó frente a la puerta. El motor se apagó. Nadie se movió por un momento largo. Mira, Camila señaló hacia la ventana de la sala. Miré, mi corazón se detuvo. A través de las cortinas entreabiertas se veían maletas, 2, 3, más, alineadas contra la pared como soldados preparados para la huida. No puedo creer que realmente planeaban huir. La voz de Camila sonaba incrédula, herida. Yo sí podía creerlo. Ahora podía creer cualquier cosa de esas personas. Bajamos del auto. Mis piernas temblaban, pero caminé con la espalda recta. Gabriel a mi derecha, Camila a mi izquierda, unidos como un frente de batalla. El jardín olía a rosas, las rosas que doña Lidia presumía en cada reunión familiar, las rosas que ella cultivaba mientras me contaba mentiras sobre su pobreza. Toqué el timbre, el sonido resonó dentro de la casa, agudo, insistente, silencio. Esperamos. 10 segundos, 20, 30. Toqué de nuevo. Esta vez mantuve el dedo presionado por varios segundos. Escuché movimiento adentro, pasos apresurados, susurros. La puerta se abrió. Don Ernesto apareció en el umbral. Su rostro pasó por 3 emociones en menos de un segundo. Sorpresa primero, luego reconocimiento, finalmente pánico. Puro pánico animal cuando sus ojos registraron que yo no estaba sola. ¿Qué hacen aquí?, tartamudeó. El hombre que siempre hablaba con autoridad, el patriarca imponente que nos miraba por encima del hombro, tartamudeando como un niño atrapado en una mentira. Necesitamos hablar. Mi voz salió firme. Me sorprendió a mí misma. Los 4. Ahora. Don Ernesto miró hacia atrás nerviosamente, hacia las maletas que creía que no habíamos visto. Este no es buen momento. Lidia y yo íbamos a salir de... Gabriel lo interrumpió. O hablamos aquí o con abogados. Tú decides. El color abandonó el rostro de don Ernesto. Se volvió gris, ceniciento, como el cielo sobre nuestras cabezas. Retrocedió un paso, luego otro. La puerta se abrió completamente, revelando el interior de la casa. Las maletas estaban por todas partes, no solo en la sala, en el pasillo también. Ropa doblada sobre el sofá, documentos apilados en la mesa de centro. Claramente estaban empacando para una huida larga. Entramos. El olor a lavanda artificial me golpeó. El ambientador favorito de doña Lidia. Ese aroma que antes me parecía elegante, ahora me revolvía el estómago. La casa estaba impecable como siempre. Muebles caros, cuadros originales en las paredes, una televisión enorme. Nada de esto correspondía a la imagen de pobreza que habían pintado durante 4 años. Doña Lidia apareció desde el pasillo. Su rostro mostraba el mismo pánico que su esposo. Llevaba un suéter de cachemira color crema, aretes de oro, el cabello perfectamente peinado como si estuviera lista para una sesión de fotos, no para huir como ratas. La sala estaba llena de maletas a medio empacar, ropa cara derramándose de ellas, zapatos de marca, bolsas de diseñador. Siéntense. La voz de Camila cortó el aire como un cuchillo, fría, controlada. Y van a escuchar. Yo mantuve la mirada fija en ellos mientras se sentaban en el sofá. El mismo sofá donde me habían servido café tantas veces mientras me contaban sus desgracias inventadas. El mismo sofá donde doña Lidia lloró cuando me pidió el primer préstamo. Ahora lo veía diferente. Era de cuero italiano, caro. Probablemente costó más de lo que yo ganaba en 3 meses de pensión. La calma que sentía me asustaba. Era una calma mortal, como el silencio antes de una tormenta que arrasa con todo. Encontré la caja. Mi voz sonó extraña, plana, sin emoción. Doña Lidia parpadeó. La que Julián dejó en su auto. Documentos, fotos, todas las pruebas de sus mentiras. El color abandonó el rostro de doña Lidia. Se volvió blanca como la cal de las paredes. Sus manos comenzaron a temblar en su regazo. Don Ernesto miró hacia la puerta como si calculara la posibilidad de correr. No sé de qué hablas.
La voz de doña Lidia salió débil, ronca. Claro que sabes. Me acerqué un paso. El olor a lavanda se intensificó. Ahora me daba náuseas. Durante 4 años les envié $400 mensuales, cada mes sin falta, por una deuda que nunca existió, casi $20,000 en total. El número flotó en el aire, pesado, condenatorio, $20,000. Lo que representaba para mí, las noches sin dormir calculando si podía pagar el gas y la luz, las medicinas que a veces posponía porque el dinero no alcanzaba, los regalos de cumpleaños que no pude darles a mis nietos porque cada mes ese sobre salía primero. Gabriel se adelantó, llevaba la carpeta roja bajo el brazo, la colocó sobre la mesa de centro con un golpe seco. Veamos qué hay aquí. Abrió la carpeta. Sacó la primera fotografía. Cancún, hace 2 años. Ustedes dijeron que no podían pagarse ni las medicinas. La foto mostraba a don Ernesto y doña Lidia en una playa paradisíaca. Sombreros de paja, bebidas con sombrillitas, sonrisas enormes. Sacó otra foto. Europa, hace 18 meses. España, por lo que veo. Les gustó Barcelona, ¿verdad? El rostro de don Ernesto se descompuso. Eso fue un regalo de nadie. Gabriel lo cortó con voz de hielo, porque aquí tengo sus estados bancarios, los que Julián guardó, cuentas de ahorro con más de $150,000, inversiones, propiedades a su nombre que nunca mencionaron. Las palabras golpearon la habitación como puñetazos. Camila se movió hacia el otro lado de la mesa, sacó un fajo de papeles de su bolso. Y estos son mensajes, conversaciones que papá capturó entre ustedes dos. Leyó en voz alta. La presa fácil ya mordió el anzuelo. Este mes podemos pedir 500. Su voz tembló, pero continuó. Y esta otra. Julián está tan controlado que ni siquiera cuestiona. Su mujercita sumisa tampoco. Qué fácil es esto. Mujercita sumisa. Las palabras me atravesaron el pecho. Así me llamaban. Así me veían. Una tonta, una víctima perfecta para su estafa familiar. Doña Lidia comenzó a llorar, lágrimas gruesas que corrían por sus mejillas empolvadas. Se llevó las manos al pecho dramáticamente. Necesitábamos ese dinero. Julián nos lo debía. Era nuestro hijo. Tenía obligación de cuidarnos. ¿Qué les debía? Mi pregunta cortó sus sollozos falsos. ¿Qué les debía exactamente? Me acerqué hasta quedar frente a ella. Podía oler su perfume caro mezclado con el miedo. Podía ver cada arruga de su rostro maquillado, cada mentira acumulada en las comisuras de sus labios. Según estos documentos, ustedes pasaron su vida entera manipulándolo, haciéndolo sentir culpable cada vez que intentaba establecer límites, cada vez que quería vivir su propia vida. Saqué una carta, la carta que Julián me dejó, pero que iba dirigida a sus padres. La que nunca se atrevió a enviar. Esto escribió su hijo. Las palabras que nunca tuvo el valor de decirles en vida. Leí en voz alta. Desde que tengo memoria, ustedes me hicieron creer que les debía algo. Que existir era una deuda. Que amarme era un sacrificio que debía pagar eternamente. Me enseñaron que el amor viene con condiciones, con facturas, con intereses acumulados. Mi voz se quebró, pero continué. Me alejaron de Elena, la única persona que me amó sin pedir nada a cambio. Y cuando ella me dio hijos, ustedes los convirtieron en otra herramienta de manipulación, otro frente de batalla, otra deuda que cobrar. Doña Lidia sollozaba más fuerte ahora, pero yo veía a través de sus lágrimas. Eran el arma que siempre usó, la herramienta de manipulación que perfeccionó durante décadas. Don Ernesto permanecía en silencio, derrotado. Su postura de patriarca había desaparecido completamente. Camila se acercó a ellos. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su voz era de acero. Ustedes eran mis abuelos. Los quería, los admiraba. Pasé veranos enteros en esta casa. Comí en esa mesa. Dormí en ese cuarto de visitas. Señaló hacia el pasillo. Y durante todo ese tiempo, estaban envenenando mi mente contra mi propia madre, sembrando dudas, inventando historias, destruyendo mi relación con ella. ¿Cómo pudieron? Su voz se elevó. Tengo una hija ahora,
Una niña de 3 años que nunca va a conocer a sus bisabuelos, porque ustedes no merecen ese título, no merecen esa bendición. Doña Lidia extendió las manos hacia Camila. Mi niña, nosotros solo... No me toque. Camila retrocedió como si el contacto quemara. No se atreva a tocarme. El silencio que siguió fue espeso, denso, cargado de décadas de mentiras finalmente expuestas a la luz. Gabriel recogió todos los documentos, los organizó meticulosamente en la carpeta, cada movimiento calculado, cada gesto deliberado. Hicimos copias de todo, cada foto, cada estado bancario, cada mensaje. Todo está respaldado con un abogado de confianza. Don Ernesto levantó la cabeza. Por primera vez habló con voz clara. ¿Qué quieren? Justicia, respondí antes de que nadie más pudiera hablar. Quiero los 4 años de mi vida que me robaron. Quiero las noches de angustia que pasé creyendo que era mi deber sacrificarme. Quiero la relación con mis hijos que ustedes envenenaron. Pero como eso no pueden devolvérmelo, empezaremos con lo que sí pueden. Gabriel se puso de pie. Su sombra cubrió a los 2 ancianos encogidos en el sofá. Tienen 1 semana para devolver el dinero, cada centavo. Si no, contactaremos a un abogado. Con toda esta evidencia, no saldrán bien parados. Cerré la puerta de esa casa detrás de mí con una suavidad que contrastaba con el huracán que llevaba dentro. No di un portazo, no grité. Simplemente dejé que el sonido seco del pestillo marcara el final de 35 años de mentiras. El aire de la calle me golpeó el rostro, fresco, limpio, tan diferente del ambiente viciado de esa sala donde habíamos expuesto cada herida, cada traición, cada documento que Julián dejó para protegerme desde el más allá. Gabriel caminaba a mi derecha, Camila a mi izquierda, mis 2 hijos flanqueándome como guardaespaldas, como los protectores que yo creía haber perdido para siempre. Ninguno habló mientras cruzábamos el jardín perfectamente podado de don Ernesto. Esas rosas que él cuidaba con tanto esmero ahora me parecían artificiales, decoración para una fachada que finalmente se había derrumbado. Subimos al auto de Gabriel, él en el asiento del conductor, yo adelante, Camila atrás. El motor arrancó con un ronroneo suave y nos alejamos de esa calle que conocía tan bien. La calle donde celebramos cumpleaños y navidades, donde mis hijos corrieron de pequeños, donde creí que teníamos una familia extendida que nos amaba. Los minutos pasaron en silencio. Solo el sonido del motor y el murmullo del tráfico de la tarde. Vi pasar casas, parques, tiendas. El mundo seguía girando, aunque el mío acababa de cambiar para siempre. Camila rompió el silencio desde el asiento trasero. Su voz sonaba rasposa, gastada. ¿Crees que pagarán? La pregunta flotó en el aire del auto. Gabriel ajustó las manos en el volante, pero no respondió. Me miró de reojo, esperando. Honestamente, no lo sé. Mi respuesta salió más tranquila de lo que esperaba. Pero eso ya no es lo más importante. Lo importante es que dijimos nuestra verdad, que la dijimos juntos. Gabriel asintió lentamente. Pude ver cómo sus hombros se relajaban un poco, como si hubiera estado cargando un peso que finalmente podía soltar. Los días siguientes fueron extraños. La casa que antes me parecía enorme y vacía empezó a llenarse de nuevo, de visitas, de voces, de vida. Gabriel apareció el martes con bolsas del mercado. Dijo que quería prepararme la cena. Mi hijo, que según yo apenas sabía hervir agua, cocinó un pollo al horno que me recordó a las recetas de mi madre. Quemó un poco el arroz, pero comimos juntos en la mesa del comedor por primera vez en 4 años. Camila vino el jueves, y el viernes, y el domingo. Cada visita era como reconstruir un puente que creíamos destruido, piedra por piedra, palabra por palabra. Una tarde de esas estábamos en mi cocina. El olor del sofrito llenaba el ambiente. Cebolla, ajo, jitomate dorándose en aceite. Camila picaba cilantro mientras yo vigilaba la olla. Sus manos trabajaban con precisión, pero sus ojos estaban en otro lugar. Mamá. Su voz era apenas un susurro. Dime, mi vida. Cuando los abuelos me contaban esas cosas. Se detuvo. El cuchillo quedó inmóvil sobre la tabla de madera. Elegí creerles porque era más fácil.
La miré. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Era más fácil que enfrentar que papá simplemente se había ido y nunca volvería. Que me había dejado. Que un día estaba aquí y al siguiente solo quedaba un hueco enorme donde debía estar. Solté la cuchara de madera, me limpié las manos en el delantal y caminé hacia ella. Si tenía a quien culpar, si podía enojarme contigo en lugar de con él, entonces el dolor era más manejable. Entonces tenía algo concreto contra qué pelear, en lugar de solo extrañarlo. La abracé, fuerte, como no la había abrazado en años. Sentí sus lágrimas mojando mi hombro. Sentí su cuerpo temblar con sollozos que llevaba guardados demasiado tiempo. Si hubiéramos hablado, estos 4 años habrían sido diferentes. Mi voz también se quebró. Lo siento por no haber luchado más, por haberme rendido tan fácil cuando se alejaron de mí. Debí haber insistido, debí haber golpeado sus puertas hasta que me escucharan. No, mamá. Camila se separó un poco para mirarme a los ojos. Nosotros debimos haber preguntado. Debimos haberte dado la oportunidad de defenderte, en lugar de condenarte sin juicio. El sofrito empezó a humear. Corrí a bajar el fuego mientras nos reíamos entre lágrimas. Así de absurda es la vida. Los momentos más profundos, interrumpidos por cebollas quemándose. El sábado siguiente, Gabriel llegó con una sorpresa. O más bien, con 2 sorpresas. Lucas tenía 9 años, ojos oscuros como su abuelo Julián, serio, observador, con esa misma manera de inclinar la cabeza cuando algo le causaba curiosidad. Sofía tenía 7, una tormenta de rizos castaños y energía inagotable. Entró a mi casa como si la conociera de toda la vida, aunque apenas habíamos cruzado unas pocas palabras en estos años. Mis nietos. Los pequeños que vi nacer, pero que dejé de conocer. Los que crecieron mientras yo pagaba deudas falsas y lloraba sola en las noches. Abuela Elena. Sofía me abrazó las piernas con fuerza. Papá dice que ahora vamos a visitarte mucho. Es verdad. Miré a Gabriel por encima de la cabeza de su hija. Él asintió con una sonrisa tímida. Es verdad, mi amor. Van a venir tanto que se van a cansar de mí. Imposible. Lucas habló por primera vez, su voz grave para su edad. Papá dice que haces las mejores tortillas de harina del mundo. Tengo que comprobarlo. Me reí. Una risa que brotó desde lo más profundo. Una risa que no sabía que todavía vivía dentro de mí. Esa tarde horneamos galletas. Lucas resultó ser un asistente meticuloso que medía cada ingrediente con precisión científica. Sofía prefería probar la masa cruda cada vez que me descuidaba. Terminamos con harina en el pelo, chocolate en las mejillas y el corazón más lleno de lo que había estado en años. Una semana después de la confrontación, desperté temprano. El sol entraba por las cortinas de mi habitación, pintando rayas doradas en las sábanas. Preparé café, revisé mi teléfono como cada mañana. Una notificación del banco. Transferencia recibida. Mis manos temblaron mientras abría la aplicación. $10,000. No la suma completa de los 20,000 que les exigimos, pero la mitad. Un reconocimiento. Junto con la transferencia llegó una carta. El cartero la dejó en mi buzón esa misma mañana. El sobre llevaba la letra temblorosa de don Ernesto. No hay palabras que puedan disculpar lo que hicimos. Hemos vivido una mentira durante tanto tiempo que olvidamos cómo se siente la verdad. Nos iremos de la ciudad, no para huir, sino porque no podemos enfrentar el daño que causamos. Cada esquina nos recuerda a Julián. Cada calle nos recuerda a la familia que destruimos por nuestra codicia y nuestro orgullo. El resto del dinero llegará cuando vendamos algunas cosas. Es lo menos que podemos hacer, aunque sabemos que nunca será suficiente. Yo guardé esa carta en la misma caja donde Julián había guardado todas las pruebas. Me pareció poético. Las mentiras de sus padres junto con su tardía confesión. La historia completa en un solo lugar. Los siguientes meses pasaron como agua entre los dedos. Rápidos pero suaves. Diferentes. El dinero devuelto pesaba en mi cuenta bancaria. $10,000 que representaban años de sacrificio innecesario. Noches sin dormir. Comidas saltadas, sueños postergados. Por semanas no supe qué hacer con él.
Parte de mí quería donarlo, sacarlo de mi vida como si quemara. Otra parte quería gastarlo en algo frívolo, en un acto de rebeldía contra todos esos años de austeridad forzada. Pero una tarde, mientras Sofía me ayudaba a regar las plantas del jardín y Lucas leía en el sofá con esa seriedad que tanto me recordaba a su abuelo, supe exactamente qué hacer. Abrí 2 cuentas de ahorro, una para cada uno de mis nietos. No les dije nada, no hacía falta. Cuando fueran mayores, cuando necesitaran dinero para la universidad o para empezar sus propias vidas, ahí estaría. El dolor de su abuela transformado en posibilidades para ellos. La señora Beatriz me ayudó con los trámites. Conocí a alguien en el banco que nos facilitó todo el proceso. Es lo que Julián hubiera querido. Sus palabras me hicieron llorar, pero ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio. 6 meses después del descubrimiento, mi vida se había transformado por completo. No era perfecta. Seguía despertando algunas noches con el corazón acelerado, perseguida por pesadillas donde Julián me pedía perdón y yo no lograba escuchar sus palabras. Seguía sintiendo punzadas de rabia cuando recordaba los años perdidos. Seguía extrañándolo con una intensidad que a veces me cortaba la respiración. Pero era una vida auténtica, mía, sin mentiras envolviéndola como telarañas. Gabriel venía cada semana con los niños. A veces se quedaban a cenar, otras veces solo pasaban unas horas. Lucas había desarrollado una fascinación por las fotos viejas de su abuelo. Se sentaba conmigo a revisar álbumes mientras yo le contaba historias. El día que pescó su primer pez, la vez que nos perdimos manejando hacia la playa y terminamos en un pueblo donde no hablaban español. La noche que me pidió matrimonio bajo una lluvia torrencial porque era demasiado impaciente para esperar mejor clima. «Cuéntame más, abuela». Y yo le contaba. Le devolvía a su abuelo en palabras, en memorias, en risas. Camila me llamaba casi todos los días, a veces solo para saludar, otras veces para desahogarse sobre el trabajo, sobre su hija, sobre la vida. Empecé a conocerla de nuevo, a la mujer en que se había convertido. Fuerte pero vulnerable, impulsiva pero reflexiva, tan parecida a mí en formas que nunca había notado. «Mamá, gracias». «¿Por qué, mi amor?» «Por no rendirte, por seguir aquí cuando todo conspiraba para que te fueras. Nunca me iré, nunca». El día del aniversario de la muerte de Julián amaneció nublado. Un cielo gris perla que amenazaba lluvia, pero no se decidía a soltar sus lágrimas. Me desperté temprano, como siempre que mi cuerpo recuerda fechas importantes antes que mi mente. 4 años. 4 años desde que el teléfono sonó a las 3 de la madrugada. 4 años desde que mi mundo se partió en 2. Me vestí con cuidado. El vestido azul marino que a él le gustaba. El collar de perlas pequeñas que me regaló para nuestro 20º aniversario. Me peiné mirándome en el espejo, buscando rastros de la mujer que había sido, encontrando a alguien diferente, alguien más fuerte. Gabriel y Camila llegaron juntos. Sus autos estacionaron casi al mismo tiempo frente a mi casa. Los vi abrazarse antes de caminar hacia mi puerta. Mis hijos, unidos de nuevo. «Lista, mamá». Gabriel extendió su mano. La tomé. El camino al cementerio lo hicimos en silencio. No un silencio incómodo como los de antes, un silencio cómplice, compartido. El silencio de personas que ya no necesitan llenar cada espacio con palabras, porque entienden que a veces el amor se comunica mejor sin ellas. La tumba de Julián estaba limpia. Flores frescas ya descansaban junto a la lápida. La señora Beatriz, pensé, siempre un paso adelante. Gabriel habló primero, su voz grave temblando ligeramente. «Papá, tardamos mucho en entender lo que intentaste enseñarnos sobre la verdad». Camila continuó, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Pero mamá nos mostró cómo seguir adelante honrando tu memoria de la manera correcta». Me arrodillé sobre la hierba húmeda. El frío de la tierra traspasó la tela de mi vestido. Puse mi mano sobre el mármol frío de la lápida. Cerré los ojos. «Gracias, mi amor, por darme las herramientas para encontrar mi camino de regreso a nuestros hijos. Descansa sabiendo que estamos bien». El viento sopló suavemente.
Juro que olí su colonia, esa mezcla de cedro y limón que siempre asociaré con él. Tal vez fue mi imaginación, tal vez fue algo más. Ya no me importaba distinguir entre los dos. Nos quedamos ahí por casi una hora, hablando con él, hablando entre nosotros, recordando, riendo incluso, cuando Gabriel contó la vez que su padre intentó enseñarle a manejar y terminaron en una zanja. Cuando la lluvia finalmente comenzó a caer, nos refugiamos bajo un árbol cercano. Gotas gruesas golpeaban las hojas sobre nuestras cabezas, creando una sinfonía natural. Te quiero, mamá. Camila me abrazó por la izquierda. Yo también, mamá. Gabriel me abrazó por la derecha. Ahí, bajo la lluvia, sostenida por mis hijos, sentí algo que pensé perdido para siempre. Esperanza. Esa noche, después de que se fueron, me paré frente al espejo de mi habitación. La misma Elena de siempre, las mismas arrugas, las mismas canas. Pero los ojos eran diferentes. Ya no cargaban el peso del abandono. Ya no reflejaban la soledad de años interminables. 60 años de vida, 4 años de dolor, pero innumerables años por delante llenos de posibilidades. Nietos que abrazar, hijos que amar, memorias que crear, una vida que vivir. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me asustaba, me emocionaba. Porque había aprendido que nunca es demasiado tarde para la verdad, nunca es demasiado tarde para sanar, y nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el resentimiento. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar una verdad familiar devastadora? Escríbelo en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete. Nos vemos en la próxima.